Bienvenidos a Fenómeno Paranormal. Esta noche, las luces parpadean y los pasillos susurran secretos olvidados. Acompáñenme mientras nos adentramos en el hospital psiquiátrico, El Silencio, junto a Ana, una enfermera que está a punto de vivir su primera, y quizás última, noche de turno. Lo que comienza como una jornada rutinaria, pronto se convertirá en una espiral de terror sobrenatural, donde los ecos del pasado y presencias malignas acechan en cada sombra. ¿Están listos para enfrentar lo que se oculta cuando cae la oscuridad? Prepárense, porque la noche es larga y el miedo es muy real. Comenzamos. El frío calaba hasta los huesos, incluso a través del grueso abrigo que llevaba puesto. La luz parpadeante de los fluorescentes del hospital psiquiátrico El Silencio proyectaba sombras danzantes y alargadas por los pasillos, convirtiendo lo familiar en algo siniestro. Ana, con sus 30 años y una mirada marcada por noches de estudio y el cansancio propio de su profesión, apretaba su termo de café buscando algo de calor. Era su primer turno de noche. El silencio, irónicamente, era ensordecedor. Solo roto por ocasionales gemidos provenientes de las habitaciones de los pacientes y el eco de sus propios pasos. El aire olía a desinfectante y a algo más, algo rancio, a miedo acumulado. Ana dio un sorbo a su café. El líquido caliente apenas mitigaba el frío que sentía en el alma más que en el cuerpo. Revisó la lista de rondas que le había dejado Elena, la enfermera del turno de día. Elena se había ido con una rapidez inusual, murmurando algo sobre noches pesadas y no hacer caso a las sombras. Ana lo atribuyó al cansancio de Elena, pero la frase resonó incómodamente en el silencio del pasillo. El ala C, donde estaban los pacientes de cuidados más intensivos, era su primera parada. Las puertas de las habitaciones eran pesadas, de metal, con pequeñas ventanas reforzadas con alambre. El pasillo aquí era aún más oscuro, algunas luces fluorescentes parpadeaban erráticamente, como si estuvieran a punto de rendirse. Se detuvo frente a la habitación C7. El paciente, el señor Rojas, sufría de delirios severos y rara vez dormía. Ana espió por la ventanilla. El cuarto estaba en penumbra, pero pudo distinguir la figura del señor Rojas sentada en el borde de la cama, inmóvil, mirando fijamente hacia la pared opuesta. Ana golpeó suavemente la puerta. ¿Señor Rojas? Soy Ana, la enfermera de noche. ¿Todo bien? No hubo respuesta. Solo el sonido de su propia respiración y el zumbido bajo de la electricidad. Volvió a mirar. El señor Rojas seguía en la misma posición, pero ahora parecía susurrar. Ana aguzó el oído, acercándose a la puerta. No podía distinguir palabras, solo un murmullo bajo y constante, casi un rezo. Le pareció extraño, pero decidió no molestarlo más y parecía tranquilo. Anotó en su planilla, paciente C7 despierto, tranquilo, murmurando. Continuó por el pasillo. Al pasar frente a la habitación C12, una habitación que sabía que estaba vacía y en proceso de desinfección tras el traslado de un paciente, escuchó un sonido claro y definido, el llanto de un niño. Se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. ¿Un niño? Era imposible. Este era un hospital para adultos. El llanto sonaba ahogado, lastimero, y parecía venir directamente de dentro de la C12. Dudó por un instante. ¿Podría ser una alucinación auditiva? ¿El viento jugando trucos en las viejas tuberías? Pero el sonido era demasiado real, demasiado cargado de tristeza. Con mano temblorosa, giró el pomo de la puerta C12. Estaba inseguro. Empujó la puerta lentamente. El interior estaba oscuro, solo iluminado por la luz que se filtraba del pasillo. Olía fuertemente a lejía. La cama estaba despojada, con el colchón cubierto de plástico. No había nadie. El llanto se había detenido en el instante en que abrió la puerta. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Revisó el pequeño baño adjunto. Vacío. Cerró la puerta rápidamente, sintiendo una opresión en el pecho. Deben ser los nervios, se dijo, tratando de convencerse. Mi primer turno de noche, es normal estar sugestionada. Pero el recuerdo del llanto infantil era vívido y perturbador. Siguió su ronda, tratando de sacudirse la inquietud. Las habitaciones restantes estaban tranquilas, algunos pacientes dormían, otros la miraban con ojos vacíos desde sus camas. Pero ahora,
Cada sombra parecía más larga, cada crujido del viejo edificio sonaba como un paso furtivo. Al final del ala C, estaba la sala de descanso del personal, una pequeña habitación con una máquina de café, una mesa y un par de sillas viejas. Ana necesitaba un respiro. Entró y encendió la luz. El fluorescente parpadeó varias veces antes de estabilizarse en un brillo tenue. Se sirvió otro café, aunque sus manos temblaban ligeramente. Mientras removía el azúcar, escuchó un ruido detrás de ella. Un golpe suave, como si algo hubiera caído al suelo. Se giró. Sobre la mesa, donde antes solo estaba su termo y la azucarera, ahora había una vieja muñeca de trapo. Era fea, con botones por ojos y una sonrisa cosida torcidamente. Le faltaba un brazo y el vestido estaba deshilachado y sucio. Ana se quedó helada. ¿De dónde había salido eso? No estaba allí cuando entró. Miró alrededor de la pequeña sala. No había armarios donde pudiera haber estado guardada, ni ventanas por donde alguien pudiera haberla arrojado. Estaba sola. El miedo, frío y punzante, comenzó a apoderarse de ella. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la muñeca. Le pareció que los ojos de Botón la seguían. Salió de la sala de descanso a toda prisa, cerrando la puerta detrás de sí. Apoyada contra la pared del pasillo, intentó regular su respiración. Esto ya no era sugestión. El llanto, la muñeca, algo extraño estaba sucediendo en el hospital, el silencio. Y la noche apenas comenzaba. Miró el largo y oscuro pasillo que se extendía ante ella. Sentía una presencia invisible, observándola desde las sombras. Su primer turno de noche se estaba convirtiendo en una pesadilla. Ana se obligó a sí misma a respirar hondo y recuperar la compostura. No podía permitirse el lujo de ceder al pánico. Era una profesional, tenía una ronda que completar y pacientes que cuidar. Regresó al ala C, con paso firme, aunque sentía cada fibra de su ser gritando que corriera en dirección opuesta. Al pasar frente a la sala de descanso, evitó mirar hacia la puerta cerrada. La imagen de la muñeca de trapo se había grabado en su mente, con sus ojos de Botón observándola fijamente. Decidió dejar la sala para el final, cuando tuviera que hacer su reporte. Continuó con su ronda. En la habitación C3, la señora Pérez, una anciana con demencia, la miró con ojos brillantes y murmuró incoherencias sobre sombras en las paredes y niños que lloran. Ana intentó calmarla, pero la señora Pérez solo repetía las mismas frases, con creciente angustia. Ana anotó en su planilla, paciente C3 agitada, posible alucinación. En la habitación C9, el señor Gómez, un hombre corpulento con historial de violencia, estaba inusualmente tranquilo. Sentado en su cama, miraba fijamente hacia un rincón oscuro de la habitación, con una sonrisa extraña y fija en el rostro. Cuando Ana le preguntó cómo se sentía, él no respondió, solo señaló el rincón con un dedo tembloroso y murmuró, «Están aquí, están mirando». Ana sintió un escalofrío. El rincón estaba vacío, solo iluminado por la tenue luz del pasillo. Anotó, paciente C9 catatónico, posible paranoia. La tensión en el ala C era palpable. Cada paciente parecía estar lidiando con sus propios demonios, pero Ana no podía evitar sentir que algo más, algo invisible y siniestro, se movía en las sombras. Apretó su termo de café, buscando en vano algo de consuelo. Terminó su ronda en el ala C y se dirigió al ala B, donde estaban los pacientes menos graves. Aquí, el ambiente era ligeramente más tranquilo, aunque la atmósfera del hospital seguía siendo opresiva. Los pacientes parecían más sedados, más apagados. Ana completó su ronda sin incidentes significativos, aunque la inquietud persistía. De regreso al ala C, se detuvo frente a la puerta de la sala de descanso. Tenía que enfrentarlo. Tenía que entender de dónde había salido la muñeca. Respiró hondo y abrió la puerta. El interior de la sala estaba igual que antes, excepto por un detalle. La muñeca ya no estaba sobre la mesa. Ana sintió un vuelco en el corazón. Miró alrededor frenéticamente. ¿Dónde estaba? ¿Alguien la había movido? ¿O se había movido sola? Entonces, la vio. Estaba sentada en una de las sillas viejas, mirando hacia la puerta, con la misma sonrisa torcida y sus ojos de Botón fijos en ella. Parecía esperarla. Ana retrocedió, aterrada.
No entendía lo que estaba pasando. Esto no era lógico, esto no era normal. Era como si la muñeca estuviera viva. Antes de que pudiera reaccionar, la muñeca se movió. Lentamente, estiró el brazo que le quedaba y señaló hacia la puerta. Luego, abrió y cerró la boca cosida, como si intentara decir algo. Ana salió corriendo, cerrando la puerta tras de sí y apoyándose en la pared del pasillo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ya no podía negar lo que estaba viendo. Había algo sobrenatural, algo malévolo, en este hospital. Y parecía estar interesado en ella. Necesitaba ayuda. Necesitaba contactar a alguien. Tomó su teléfono del bolsillo, pero recordó que la señal era casi inexistente en el hospital. Tendría que salir al exterior para llamar. Con paso tembloroso, comenzó a caminar hacia la salida del ala C. Cada sombra parecía moverse, cada sonido la hacía saltar. Sentía la presencia invisible siguiéndola, observándola desde la oscuridad. De repente, escuchó un sonido detrás de ella. Un arrastrar suave, lento. Como si algo estuviera arrastrando los pies. Se detuvo y se giró lentamente. Al final del pasillo, en la oscuridad, vio una figura. Era una silueta borrosa, indefinida, pero podía sentir su mirada. La figura comenzó a avanzar hacia ella, arrastrando los pies lentamente. El miedo la paralizó. No podía moverse, no podía gritar. La figura se acercaba, cada vez más clara. Podía ver sus contornos vagos, su forma humanoide. Podía sentir su presencia fría y opresiva. Y entonces, lo vio. En la tenue luz del pasillo, pudo distinguir el rostro de la figura. Era el rostro de la muñeca de trapo. El rostro de la muñeca, grotescamente agrandado y flotando en la silueta oscura al final del pasillo, fue el catalizador que rompió la parálisis de Ana. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras se daba la vuelta y corría en dirección contraria, sus pasos resonando con pánico en el suelo de linóleo desgastado. No miró atrás. No se atrevía. Solo sentía la presencia fría y malévola persiguiéndola, una sombra pegada a sus talones. Corrió sin rumbo fijo por los corredores laberínticos, pasando puertas cerradas y ventanas enrejadas que parecían barrotes de una prisión. Las luces parpadeaban con más insistencia ahora, sumiendo tramos enteros del pasillo en una oscuridad casi total por segundos, antes de volver a iluminarlos con su luz enfermiza. En cada destello de oscuridad, Ana temía ver a la figura esperándola. Necesitaba un lugar seguro, un sitio donde esconderse, donde pensar. Recordó la oficina principal de enfermería, cerca de la entrada del hospital. Tenía una puerta más sólida y, con suerte, un teléfono que funcionara, aunque fuera una línea interna. Giró en una esquina, casi resbalando en el suelo pulido, y corrió hacia el área de administración. El corazón le martilleaba en los oídos. Al llegar a la oficina, encontró la puerta abierta. Entró de golpe y cerró la puerta con seguro detrás de ella, apoyando todo su peso contra la madera, jadeando. La oficina estaba oscura, solo iluminada por la luz de emergencia sobre la puerta y el resplandor verdoso de un viejo monitor de computadora apagado. Le tomó varios minutos calmar su respiración agitada. El silencio en la oficina era casi tan opresivo como los ruidos del pasillo. Se sentía atrapada, aislada. ¿Estaba realmente sucediendo esto? ¿O el estrés y la falta de sueño finalmente la habían quebrado? La imagen de la muñeca y la figura en el pasillo era demasiado vívida, demasiado real. Necesitaba entender. Los hospitales antiguos, especialmente los psiquiátricos, a menudo tenían historias oscuras. Quizás había algo en el pasado del hospital El Silencio que pudiera explicar estos horrores. Se acercó al escritorio principal, buscando archivos, registros, cualquier cosa. La mayoría de los archivos recientes estaban digitalizados, pero en una esquina polvorienta vio un viejo archivador metálico etiquetado como Archivos Históricos, ala C. Movida por una mezcla de miedo y una desesperada necesidad de respuestas, forzó uno de los cajones atascados. Dentro, encontró carpetas amarillentas y quebradizas por el tiempo. Olían a papel viejo y a humedad. Comenzó a hojearlas al azar, sus manos temblorosas dificultando la tarea. Nombres, diagnósticos, fechas, la mayoría eran historias tristes de vidas rotas. Entonces, una carpeta en particular llamó su atención.
Tenía una etiqueta escrita a mano, casi borrada, C12. Paciente, Liliana Rojas. Ingreso, 1978. Egreso, 1979. Recordó la habitación C12, donde había escuchado el llanto de un niño. Abrió la carpeta. Dentro, encontró notas escasas y perturbadoras. Liliana, o Lili, como la llamaban en algunas notas, había sido ingresada con solo 8 años, sufriendo de terrores nocturnos severos y afirmando hablar con amigos invisibles que vivían en las paredes. Las notas describían cómo otros pacientes y personal del turno de noche reportaban ruidos extraños provenientes de su habitación, susurros, risas infantiles y objetos que se movían solos. Una nota mencionaba específicamente una muñeca de trapo a la que Lili estaba muy apegada y que, según algunos testimonios, parecía observar al personal. La última entrada era breve y escalofriante. 14 de marzo, 1979. Paciente encontrada sin vida en su habitación. Causa indeterminada. Se cierra el caso. Habitación C12 clausurada temporalmente. Adjunta a la nota, había una pequeña fotografía en blanco y negro, descolorida. Mostraba a una niña pequeña, de ojos grandes y oscuros, sosteniendo una muñeca de trapo. Era la misma muñeca que Ana había encontrado en la sala de descanso. Un frío glacial envolvió a Ana. La muñeca. El llanto en la habitación C12. La niña llamada Lili. Todo estaba conectado. No eran solo fenómenos aleatorios, era el eco de una tragedia, la presencia persistente de un espíritu infantil atrapado en ese lugar. Mientras Ana miraba la foto, la luz de emergencia sobre la puerta parpadeó y se apagó, sumiendo la oficina en una oscuridad casi total. Solo el débil resplandor de la luna que se filtraba por una ventana alta iluminaba débilmente el espacio. Ana contuvo la respiración. Escuchó un sonido. Suave, casi imperceptible al principio. El sonido de pequeños pies descalzos corriendo por el pasillo, justo afuera de la puerta de la oficina. Luego, risitas infantiles, etéreas y juguetonas, pero cargadas de una tristeza infinita. Las risas parecían rodear la oficina, moviéndose rápidamente. Ana retrocedió hacia el rincón más oscuro, apretando la carpeta de Lili contra su pecho como un escudo inútil. Los pies se detuvieron justo frente a la puerta. Silencio. Luego, un golpecito suave en la madera. Y otro. ¿Quieres jugar con nosotras?, susurró una vocecita infantil, justo al otro lado de la puerta. Sonaba dulce, inocente, pero la sangre de Ana se heló en sus venas. Sabía que no era una niña viva. Los golpecitos se hicieron más insistentes, más fuertes. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. Ana observaba, paralizada por el terror, como el seguro de la puerta se deslizaba hacia atrás por sí solo. El pomo giró por completo y la puerta de la oficina se abrió hacia adentro con un chirrido lento y prolongado que erizó el vello de la nuca de Ana. La oscuridad del pasillo pareció derramarse en la habitación, tragándose la poca luz lunar. No había nadie visible en el umbral, pero Ana sabía, con una certeza helada, que no estaba sola. Las risitas infantiles y el sonido de pies descalzos entraron en la oficina, rodeándola. Eran ecos juguetones y a la vez macabros. Papeles en el escritorio se levantaron como si una ráfaga de viento hubiera entrado, aunque la puerta apenas se había movido. Un lapicero rodó por el borde de la mesa y cayó al suelo con un ruido seco. La temperatura bajó drásticamente, y Ana pudo ver su propio aliento condensándose en el aire gélido. «Juega con nosotras», repitió la vocecita, ahora sonando desde un rincón oscuro a su derecha. Lili se siente sola. El instinto de supervivencia finalmente superó al miedo paralizante. Ana agarró la silla más cercana y la lanzó con todas sus fuerzas hacia la esquina de donde provenía la voz. El golpe sordo de la silla contra la pared fue seguido por un silencio abrupto. Las risas cesaron, los pasos se detuvieron. Aprovechando ese instante de quietud, Ana se lanzó hacia la puerta abierta y corrió de nuevo hacia la oscuridad del hospital. Ya no buscaba una salida al exterior, sabía instintivamente que no sería tan fácil escapar. Necesitaba un lugar donde las sombras no fueran tan densas, o quizás, un lugar tan antiguo que guardara sus propias respuestas. Recordó haber visto planos del hospital que mostraban un ala más antigua, el ala norte,
que había sido clausurada hacía décadas, mucho antes incluso de la época de Lily. Se decía que estaba en ruinas, pero quizás allí, lejos de las habitaciones ocupadas y del epicentro del ala C, podría encontrar un respiro o una pista. Navegó por los pasillos guiándose por los letreros descoloridos y su memoria de los planos. El camino hacia el ala norte estaba bloqueado por una puerta doble con un cartel que decía «Peligro, no pasar». Una de las puertas estaba ligeramente entreabierta, la cadena que la aseguraba rota y oxidada. Ana se deslizó por la abertura. El aire aquí era diferente. Estancado, pesado, cargado de polvo y del olor a descomposición lenta. La oscuridad era casi total, la luz de emergencia no llegaba hasta aquí. Encendió la linterna de su teléfono, el haz de luz cortando la negrura y revelando un pasillo cubierto de escombros, con trozos de techo caídos y muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían sudarios. El silencio era profundo, pero no tranquilizador, era un silencio expectante, como si el propio edificio contuviera la respiración. Avanzó con cautela, el haz de luz danzando sobre paredes desconchadas donde la pintura se caía a jirones. En una de las paredes, vio algo que le heló la sangre. Un dibujo tosco, hecho con lo que parecía carbón o tiza. Era una casa dibujada con líneas torcidas, con humo saliendo de la chimenea. Recordó haber visto un dibujo similar, casi idéntico, en uno de los papeles dentro de la carpeta de Lily. ¿Qué significaba? Continuó explorando el ala abandonada. Encontró habitaciones vacías con camas oxidadas, viejos equipos médicos cubiertos de polvo, incluso lo que parecía una antigua sala de operaciones, con una mesa metálica en el centro que le dio escalofríos. La sensación de ser observada era constante, pero aquí se sentía diferente, más antigua, menos definida que la presencia infantil o la figura de la muñeca. Al final de un pasillo corto, encontró una puerta más pequeña, de madera oscura, con una mirilla de cristal opaco. Estaba cerrada, pero no parecía tener una cerradura moderna. Debajo de la puerta, una tenue línea de luz se filtraba desde el interior. Intrigada, se agachó y miró por la vieja cerradura. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una habitación pequeña, claramente una antigua sala de juegos o terapia infantil. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles descoloridos, soles sonrientes, flores, animales, y repetida una y otra vez, la misma casa torcida. En el centro de la habitación, sentada en una pequeña silla de madera polvorienta, había otra muñeca de trapo. Era muy parecida a la que encontró antes, pero esta parecía mucho más vieja, casi desintegrándose, con un solo ojo de botón colgando de un hilo. Mientras Ana observaba, fascinada y horrorizada, la atmósfera a su alrededor cambió bruscamente. El frío se intensificó hasta ser doloroso. Las risitas infantiles y los susurros que la habían seguido parecieron desvanecerse, reemplazados por un silencio pesado y amenazador. Luego, escuchó un sonido bajo, gutural, que no parecía humano. Un gruñido que vibró en el aire. Dentro de la habitación cerrada, una sombra enorme y distorsionada comenzó a formarse en la pared detrás de la vieja muñeca. No tenía forma definida, era solo una mancha de oscuridad palpitante que parecía absorber la poca luz. Ana sintió una oleada de malicia pura, una presencia adulta, antigua y llena de odio, muy diferente del espíritu perdido de Lily. Entonces, la sombra en la pared se movió, desprendiéndose y deslizándose hacia el suelo como un líquido espeso y oscuro. Comenzó a filtrarse por debajo de la puerta cerrada, una mancha negra que se extendía hacia Ana en el pasillo oscuro. Al mismo tiempo, escuchó un sonido horrible proveniente del interior de la habitación, el inconfundible arañar de madera, como si algo con garras afiladas estuviera intentando abrirse paso a través de la puerta. Ana retrocedió, tropezando en la oscuridad. Comprendió con horror que Lily y su muñeca podrían ser solo una parte de la historia, quizás peones o conductos para algo mucho más antiguo y terrible que habitaba en las entrañas del hospital, el silencio. Y esa cosa ahora sabía que ella estaba allí. La mancha de oscuridad que se filtraba bajo la puerta de la sala de juegos se extendía como tinta en el agua, acompañada por el sonido espeluznante de garras arañando la madera desde el interior. Ana, impulsada por una oleada de adrenalina pura, retrocedió a trompicones por el pasillo polvoriento del ala norte. Su haz de luz tembloroso barrió las paredes, buscando desesperadamente una ruta de escape, una salida de esa ala muerta.
Sus ojos captaron algo en el suelo, a pocos metros, una escotilla metálica, pesada y oxidada, de las que suelen dar acceso a sótanos o túneles de servicio. Sin pensarlo dos veces, se arrojó sobre ella. La manija estaba rígida por el óxido y la falta de uso, pero tiró con todas sus fuerzas, un gemido de esfuerzo escapando de sus labios. Con un chirrido metálico quejumbroso, la escotilla cedió. Debajo, una escalera de metal descendía hacia una oscuridad absoluta y un olor a humedad y tierra mojada. Escuchó un crujido fuerte detrás de ella. ¿La puerta de la sala de juegos cediendo? Y no necesitó más incentivo. Se deslizó por la abertura y bajó los peldaños resbaladizos tan rápido como pudo. Una vez abajo, usó toda su fuerza restante para tirar de la pesada escotilla y cerrarla sobre su cabeza. El golpe metálico resonó en el espacio confinado, seguido por un silencio denso y opresivo. Estaba en un túnel bajo, apenas lo suficientemente alto para estar de pie. El aire era frío y viciado. Gotas de agua caían rítmicamente de alguna tubería invisible, el sonido amplificado por la acústica del lugar. Encendió de nuevo la linterna de su teléfono, aunque la batería estaba peligrosamente baja, el icono parpadeando en rojo. El haz reveló paredes de ladrillo húmedo cubiertas de moho y una red de tuberías oxidadas que corrían por el techo. Avanzó con cautela por el túnel, sintiendo la sensación claustrofóbica de estar atrapada bajo tierra. Los sonidos del hospital arriba estaban amortiguados, distantes, pero eso no traía consuelo. Aquí abajo, el silencio parecía tener su propia vida, su propia amenaza. Después de caminar por lo que parecieron minutos eternos, el túnel se abrió a un espacio más grande, una antigua sala de calderas o un almacén subterráneo. Enormes calderas silenciosas y cubiertas de óxido se alzaban como bestias dormidas. Cajas de madera podridas y equipos olvidados yacían esparcidos, cubiertos por una gruesa capa de polvo y telarañas. Entre los escombros, encontró una pila de documentos y libros de registro dañados por la humedad. La mayoría eran ilegibles, las páginas pegadas o deshechas. Pero algo llamó su atención, una placa de bronce medio desprendida de un bloque de cemento que parecía ser parte de una antigua cimentación. Limpió la suciedad y leyó la inscripción grabada, Orfanato de San Gabriel, fundado en 1888, donde la luz guía a los pequeños. Debajo, casi oculto por el daño, vio otro grabado, mucho más tosco, añadido posteriormente, el símbolo de la casa torcida. Un escalofrío recorrió a Ana. El hospital no era la primera institución en este terreno. Había un orfanato antes. Buscó frenéticamente entre los papeles cercanos y encontró un viejo recorte de periódico amarillento y quebradizo. El titular era apenas legible: trágico incendio devasta orfanato, múltiples niños perecen, causas desconocidas. La fecha era de principios del siglo XX. Las piezas encajaron en su mente con una claridad aterradora. El hospital había sido construido sobre las cenizas de una tragedia, sobre un terreno marcado por el sufrimiento y la muerte de niños inocentes. El mal que habitaba allí era antiguo, quizás nacido del fuego y la desesperación del orfanato. Lily, con su sensibilidad, se había convertido en un imán para esas energías, y su propia muerte en la habitación C12 había añadido otra capa de dolor, fortaleciendo las presencias. Las muñecas, quizás eran objetos malditos, remanentes del orfanato, o tal vez conductos físicos que las entidades usaban para interactuar con el mundo, apareciendo cerca de aquellos más vulnerables o sensibles. La casa torcida era el símbolo de ese lugar maldito, el orfanato quemado. Mientras procesaba esta horrible revelación, el aire a su alrededor cambió. Un olor penetrante a humo llenó el sótano, tan intenso que le picaban los ojos. La linterna de su teléfono parpadeó violentamente, amenazando con dejarla en la oscuridad total. Comenzó a escuchar susurros, no infantiles esta vez, sino ásperos, llenos de dolor y rabia, que parecían emanar de las propias paredes de ladrillo. En la periferia de su visión, creyó ver figuras fugaces, oscuras y retorcidas, como siluetas quemadas danzando en las sombras. El pánico la invadió de nuevo. Tenía que salir de allí. Vio una puerta metálica al final de la sala de calderas, con un letrero casi ilegible que parecía indicar salida de emergencia. Una oportunidad. Corrió hacia ella, el corazón latiendo con una esperanza desesperada. La puerta estaba atascada,
pero empujó con todas sus fuerzas y finalmente cedió con un chirrido. Empujó la puerta y salió, para encontrarse de nuevo en el ala C. Estaba parada justo frente a la puerta de la habitación C12. Las luces parpadeaban frenéticamente sobre ella. El hospital la había engañado, la había devuelto al corazón de la pesadilla. La desesperación la golpeó con fuerza física. Estaba atrapada en un bucle infernal. Y entonces, los sonidos convergieron. Desde un extremo del pasillo, escuchó las risitas etéreas y los pasos rápidos de los niños fantasma. Desde el otro extremo, oyó el arrastrar lento y pesado de la figura con el rostro de muñeca. Y a su alrededor, surgiendo de las paredes, del techo, del suelo, un coro de susurros guturales, llenos de angustia y malicia antigua. Las luces parpadearon una última vez y se apagaron por completo. La linterna de su teléfono eligió ese preciso momento para morir, la pantalla volviéndose negra. Ana quedó sumida en una oscuridad casi absoluta, apenas rota por la débil luz de luna que entraba por alguna ventana distante. Estaba rodeada, expuesta, con el conocimiento aterrador de la historia del hospital como única arma inútil. Podía sentir las presencias acercándose desde todas direcciones, el frío intensificándose, el aire vibrando con energía sobrenatural. Estaba en el centro de la tormenta. La oscuridad era casi absoluta, un lienzo negro sobre el cual los sonidos pintaban una escena de pesadilla. Los susurros ásperos y llenos de dolor del pasado se arremolinaban alrededor de Ana como hojas secas en un torbellino. Las risitas infantiles habían perdido cualquier rastro de inocencia, volviéndose burlonas y frías. El arrastrar de pies de la figura muñeca se acercaba inexorablemente por un lado, mientras que por el otro, sentía el avance sigiloso de algo que no podía ver pero cuya malevolencia era un peso físico en el aire. La presencia antigua, la nacida del fuego y la ceniza del orfanato de San Gabriel, la envolvía, apretando su pecho, helando sus huesos. Estaba atrapada, rodeada. La huida ya no era una opción. En la negrura, con el corazón latiendo como un tambor desbocado contra sus costillas, Ana sintió que solo le quedaba una cosa, la verdad que había desenterrado. Aferrándose a ella como a un talismán inútil, respiró hondo el aire viciado y gritó a la oscuridad. «Lily». Su voz tembló, pero resonó en el pasillo silencioso. «Te escucho. A ti y a los demás niños de San Gabriel. Sé lo que les pasó. El fuego, el dolor». Hubo una pausa momentánea en el coro de sonidos. Los susurros vacilaron. Las risitas se cortaron. No fue su culpa, continuó Ana, reuniendo fuerzas. Él los mantiene aquí. La sombra, la oscuridad que nació de esa tragedia, se alimenta de su sufrimiento. Y del sufrimiento de este lugar. Se dirigió a la presencia invisible y antigua, déjalos ir. Suelta a los niños. La reacción fue inmediata y violenta. Un rugido gutural, lleno de furia milenaria, pareció surgir de las propias paredes. El frío se intensificó hasta quemar. Ana escuchó el sonido de objetos metálicos siendo arrojados violentamente en la oscuridad, quizás bandejas de instrumental, sillas de ruedas volcadas. Pero en medio del caos, también escuchó algo más, un coro de llantos infantiles, no de malicia, sino de pura y profunda tristeza, como si sus palabras hubieran tocado una fibra de dolor enterrada durante décadas. El arrastrar de la figura muñeca pareció detenerse. En ese preciso instante, un cambio sutil ocurrió en la atmósfera. Por una ventana alta y sucia al final del corredor, comenzó a filtrarse una luz grisácea y débil. Era el primer indicio del amanecer, el tímido anuncio de que la noche interminable estaba, quizás, llegando a su fin. La luz del alba, aunque tenue, pareció afectar a las presencias. Los susurros ásperos retrocedieron como una marea baja, las sombras parecieron perder algo de su solidez, el frío opresivo disminuyó un grado infinitesimal. La furia de la entidad antigua pareció vacilar, confundida o debilitada por la luz y la inesperada resistencia de Ana. Y entonces, con un estruendo que hizo saltar a Ana, las pesadas puertas dobles de la entrada principal del hospital, al otro extremo del ala, se abrieron de golpe hacia afuera, como si una ráfaga de viento fantasmal las hubiera empujado. Más allá de ellas, Ana pudo ver el cielo gris del amanecer y el contorno oscuro de los árboles meciéndose con la brisa matutina. Era una salida. Una oportunidad improbable. Sin pensarlo,
ignorando los gemidos infantiles que ahora sonaban más a lamento que a amenaza, ignorando la sombra que aún sentía pulsar en la oscuridad detrás de ella, Ana corrió. Corrió como nunca antes en su vida, sus pies golpeando el linóleo desgastado, sus pulmones ardiendo, su mirada fija en el rectángulo de luz gris que representaba la salvación. Atravesó las puertas abiertas y salió al aire libre. El frío de la mañana era limpio y real, no la frialdad antinatural del hospital. Tropezó y cayó de rodillas sobre la grava húmeda del camino de entrada, respirando grandes bocanadas de aire fresco, temblando incontrolablemente. Lentamente, levantó la vista hacia el edificio del hospital psiquiátrico El Silencio. Se alzaba imponente y sombrío contra el cielo naciente. Las ventanas oscuras parecían ojos vacíos observándola. Desde fuera, parecía casi normal, silencioso. La pesadilla había quedado contenida dentro de sus muros, por ahora. Ana se levantó con dificultad, sus músculos doloridos, su mente hecha un caos. No miró atrás de nuevo. Caminó por el largo camino de entrada, alejándose del edificio lo más rápido que sus piernas temblorosas le permitían. Cada sombra proyectada por los árboles la hacía sobresaltarse, cada susurro del viento sonaba como una voz fantasmal. Llegó a su coche justo cuando los primeros rayos de sol directo teñían de naranja las cumbres de las montañas circundantes. Se encerró dentro, apoyando la frente en el volante, y lloró. Lloró por el terror, por el agotamiento, por Lily y los niños perdidos de San Gabriel, por el mal antiguo que seguía atrapado o quizás reinando en aquel lugar. Sobrevivió a la noche. Pero una parte de ella se quedó atrás, en los pasillos oscuros y silenciosos del hospital. Las cicatrices de esa noche no eran visibles, pero sabía que las llevaría consigo para siempre. El hospital El Silencio seguiría en pie, guardando sus secretos y sus sombras, esperando pacientemente la caída de la noche, esperando a la próxima alma desprevenida que se atreviera a cruzar sus puertas durante el turno de noche. Las puertas del hospital, El Silencio, se cierran por ahora, y Ana ha escapado de sus horrores, o quizás solo ha cambiado una pesadilla por otra. Espero que hayan disfrutado, si esa es la palabra, de esta incursión en lo desconocido. Si esta historia les ha erizado la piel, demuéstrenlo con un like fantasmal y déjenme en los comentarios qué teorías tienen sobre las entidades del hospital o qué harían ustedes en una situación así. Sus opiniones son muy valiosas. Para no perderse ninguna de las oscuras narraciones que acechan en el futuro de Nombre de tu canal, asegúrense de suscribirse y hacer sonar la campana de notificaciones antes de que las sombras de la noche los reclamen. Gracias por su valentía al escuchar hasta el final. Duerman bien, si pueden. Hasta el próximo relato.